Regresé con ese cuerpo para el Perú, con un cuerpo como de una modelo. Tenía la cabellera hasta la cintura, una sola hebra el cabello. La policía no se daba cuenta que yo era homosexual. Donde yo iba, me trataban como una mujer. Los hombres me seguían como perros. Eso es lo que hace el hombre en el pecado. La palabra de Dios dice en Levíticos 20:13: si alguno se uniere con varón, como se hace con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Es algo asqueroso. Es una abominación. El acto sexual entre dos hombres es algo sucio. Es algo que Dios abomina. Cuando hay sexo entre dos hombres, se hace un culto a Satanás. Poder en la sangre de Cristo. Qué terrible ver cuántos hombres teniendo sexo con homosexuales. El diablo les hace creer que son mujeres, que el cuerpo es de mujer. ¿Sabe lo que tienes? Son demonios de homosexualismo tú. A ti que te gustan los homosexuales, porque no es normal que un hombre tenga sexo con otro hombre. Es algo anormal. Tienes demonios de homosexualismo, pero esta noche Cristo te liberta. Esta noche Cristo te cambia. Porque no importa lo que hayamos hecho, si venimos a Cristo y confesamos nuestro pecado. Comencé a perderme en el pecado más y más. Me involucré, me embarré en el pecado. El diablo me daba tanto dinero. Viajé para Europa. Viajé a Italia en el año 1989. 2 años en Italia perdido. Viajo para Francia. En Francia conozco a un hombre francés, a un hombre profesional. Pero ¿de qué le valía la profesión a este hombre si era un pecador como tú? ¿De qué te vale la profesión que tienes si no tienes a Cristo? ¿De qué te vale el estudio si eres un ignorante de las Escrituras? ¿De qué te vale que pises universidad si no das la gloria a Dios? La Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas debe alabarse que Jehová es nuestro Dios. Bendito es Cristo. Allí en Europa comencé a prostituirme. Aplauda al Señor. Alabanzas a Cristo. Maravilloso es el Señor. Este hombre francés me propuso matrimonio y ni pensarlo 2 veces. Era la oportunidad que se presentaba. Él me decía: yo me caso a una condición. Yo no quiero que nunca más vuelvas a las calles. Yo voy a darte todo lo que quieras. Este hombre me daba todo lo que yo quería y venimos para el Perú para casarnos. Vinieron unos padrinos franceses con nosotros. En el año 1994 llegamos al Perú. Vino el alcalde del distrito donde yo vivo, vino a casa y ahí nos casó el alcalde. El alcalde pensaba que casaba a una mujer y a un hombre francés. Después que terminó de casarnos, comenzó la fiesta, comenzó la borrachera. Eso es lo que hace el pecador. Matrimonio, cumpleaños, borrachera. Navidad, Año Nuevo, borrachera. Semana Santa, borrachera. Todo lo ves borrachera. Es que eres un borracho. Eres una borracha. Si no te arrepientes, hay un infierno que te espera. Hay un fuego de azufre que te espera. Mi hermano murió a los 18 años. Él venía borracho de una fiesta y un carro atropelló a mi hermano y él murió borracho y él está en el infierno. Él no está en el cielo, porque Dios dice que los borrachos irán al infierno. ¿Cuánta gente muere borracha en accidentes? ¿Cuánta gente que sale de la fiesta y mueren en borrachera? ¡Qué terrible esa gente! ¿Dónde está? ¿Cuánta gente ha muerto en el pecado? Allá en el Perú hay cantidad de artistas, cantantes que han muerto. Hace poco asesinaron a una mujer que se llamaba Alicia Delgado y vivía con otra mujer, lesbiana, las dos, poder en la sangre de Cristo. Y a esta mujer la mataron. Y esta mujer está en el infierno porque esta mujer hacía emborrachar en las fiestas a la gente. ¿Cuántos artistas que han muerto? Allá en el Perú había un grupo muy conocido, el grupo Néctar, que lo mataron en Argentina. Este grupo Néctar está en el infierno. Este grupo Néctar que ha hecho bailar en tantos lugares el arbolito.
poder en la sangre de Cristo. Esa Celia Cruz que murió está en el infierno. Ese Michael Jackson está en el infierno. Y si no te arrepientes, ahí le seguirás a ellos. Sin santidad nadie verá a Dios. En casa la borrachera, después del matrimonio, fiesta, borrachera. Y regresamos para Francia. Este hombre comenzó a darme todas las comodidades. Me daba todo lo que yo quería. Había todo, no faltaba nada. La familia de este hombre no sabía que yo era homosexual. La familia de este hombre me llenaba de regalos, la casa amoblaban, alfombraban, cambiaban una y otra cosa. Había de todo en casa. Pero después de un corto tiempo, había algo que me arrastraba a las calles. Yo no quería más esa vida. Yo quería llevar una vida decente. Pero ¿qué vida decente vas a llevar si no tienes a Cristo en tu corazón? Volví a las calles de nuevo a prostituirme. Volví a las calles para borrachera, discotecas. Este hombre me decía, ¿por qué? ¿Por qué has vuelto a las calles? Si tú me prometiste, ¿por qué has vuelto a las calles? Yo le decía, el dinero que me das no me alcanza. No era el dinero, era esclavo del pecado. Y la palabra de Dios dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo practiqué el pecado 28 años. El diablo, ¿cómo me iba a dejar? ¿Cómo crees que el diablo te va a dejarte? Si tú eres un borracho, eres esclavo de la borrachera. Si tú fornicas, eres esclavo de la fornicación. Si estás metido mirando pornografía, eres esclavo de la pornografía. Si vives masturbándote, eres esclavo de la masturbación. Y así nomás el diablo no te va a dejarte. Era esclavo por años y volví a las calles a prostituirme. ¿Cuántas veces decía un año más y me planto? Un año más y me planto. Y no había cuándo llegaba ese año. ¿Cuántas veces iba al Perú a derrochar ese dinero en fiesta, borrachera? Se acababa esa plata, volvía a la prostitución, cansado de esa vida. Yo quería dejar esa vida de pecado. En una oportunidad acordamos con este hombre venir al Perú por un año, poner un negocio. Pusimos un restaurante. Yo quería buscar de una u otra manera dejar esa vida. Pusimos un negocio al comienzo. Todo iba bien. Pero después todo se fue al agua. Plata maldita. Plata robada. Plata prostituida. Porque toda plata robada es maldita. Toda plata de venta de droga es maldita. Todo aquel que vende alcohol en la tienda, en la cantina, es plata maldita. Si tú vendes cerveza, es plata maldita. Esa plata maldita se iba como agua. Y volví a Francia nuevamente a prostituirme. Por años prostituyéndome. ¿Cuántas veces yo lloraba prostituyéndome? Quería dejar esa vida. Yo quería dejar esa vida de prostitución, pero no podía. No podía dejar esa vida de prostitución. En una oportunidad fui a Holanda para predicar por las zonas de prostitución. Y allá la prostitución es terrible. Como la gente se prostituye en las vitrinas, desnudos los homosexuales, las prostitutas y la gente caminan por ahí como si fuera algo normal. Y Dios me lleva a ese lugar. Y me metía a esos prostíbulos para hablar a cuánta prostituta homosexual. Ellos me decían, yo quiero dejar esta vida, pero no puedo. No puedo, me decían, no puedo. Yo quiero dejar esa vida, pero no puedo. Eso mismo me pasaba a mí. Cuando no tenía a Cristo, yo quería dejar el pecado, pero no podía. Yo decía, mañana yo no voy a salir a trabajar. Mañana yo no voy a prostituirme. Y volví en la calle. Allí el invierno es tan terrible. El invierno es pura nieve en Europa. Y así la gente se prostituye desnuda en la nieve. ¿Cuántas veces lloraba? Decía, ¿qué hago parado aquí? Mañana no voy a salir a la calle. Y volvía de nuevo años sobre años. ¿Cuántas veces me asaltaban, me golpeaban, me avaliaban? Amanecí en los hospitales avaliado y nada de eso podía cambiar mi vida. ¿Cuántas veces el diablo me decía, mátate? No sirves para nada, mátate, quítate la vida.
Como cuántas veces el diablo te habrá dicho: mátate, quítate la vida. Cuántas veces habrás intentado quitarte la vida, pero la misericordia de Dios ha llegado a justo. Por eso estás en este lugar, porque Dios no quiere que te pierdas. Aplauda al Señor. Para el año 2000 compramos una casa en Francia. Mandé llamar a mis padres. Dije: padres, vengan a Francia, quiero que inauguren la casa. Mis padres llegaron del Perú, y ese día algo maravilloso: llegó una prima que ella vive allá en Italia. Yo no sabía que mi prima había entregado su vida a Cristo. Yo no sabía que mi prima estaba orando por mí. Yo no sabía que había una iglesia de sana doctrina. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial estaba orando por mi vida en Europa. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial estaba orando en el Perú. La Biblia dice que ese género solo sale con ayuno y oración, con ayuno y oración. Y la iglesia comenzaba a orar, a ayunar por mi vida. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero en el reloj del Señor, la hora de Fernando se estaba acercando, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mi prima llegó para París. Qué terrible habrá sido para ella. Qué duro habrá sido para ella llegar a la casa de su primo, el cual vestía de mujer, vivía con otro hombre, estaba durmiendo en una cama matrimonial, en una habitación. Qué duro habrá sido para ella llegar a esa casa. Pero ella sabía que su lucha no era con carne y sangre. Su lucha era contra ese demonio que estaba dentro de mí. Ella llegó llena del poder de Dios, se instaló en la habitación. Yo no sabía lo que ella hacía. Ella me cuenta con el tiempo que ella ahí oraba, clamaba a Dios. Dios la levantaba de madrugada. Dice que su vida de ella solamente era ayuno y ayuno, semanas de ayuno, ayunando. Dios la levantaba a ayunar, ayunar. Es que Dios sabía lo que iba a hacer conmigo. Y toda la gloria para el Señor. Ahí en casa ella clamaba, en casa ella estaba llorando. Y Dios le muestra en visión a ella, le muestra en visión como estoy en este momento. Dios mostraba a mi prima lo que él iba a hacer. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Y mi prima una mañana me comienza a hablar del poder de Dios. Yo no sabía que Cristo cambiaba. Yo nunca había visto un homosexual que Dios lo había cambiado. Y más, yo no sabía que Cristo estaba vivo. A mí me enseñaron a adorar a un Cristo muerto, cuando Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo vive. A mí me enseñaron a adorar un Cristo muerto. Y yo no sabía que Cristo cambiaba. Y mi prima me comienza a hablar que Dios había cambiado a un ex homosexual, al hermano Miguel de Jesús de Puerto Rico. Yo le decía: a mí qué me importa, ese es homosexual. Yo soy una mujer, le decía, poder en la sangre de Cristo. Pero mi prima dejó sembrada la palabra en mí. Mis padres regresaron al Perú, mi prima regresó a Italia. Pero algo maravilloso, me dejaron un regalo, la palabra de Dios. Yo lo recibí, la Biblia, lo guardé en un placar, en un ropero. No hice caso, seguí en el pecado, seguí en la discoteca, borrachera, seguía practicando el sexo. Y cuando volví a casa, había algo que me jalaba a tomar la Biblia y no hacía caso. Seguí en el pecado, volví a casa, nuevamente había algo que me calaba a tomar la Biblia. Había cuánta oposición del diablo. El diablo no quería que yo tome la Biblia, porque el diablo sabe bien del momento que comencemos a leer la Biblia, la venda de nuestros ojos serán quitados. El diablo no quiere que lea la Biblia. Los que leen la Biblia levanten la mano. Los que leen la Biblia. Mire cuánta gente que no lee la Biblia. Si usted dice que cree en Dios, ¿por qué no lees la Biblia? Es que el diablo no quiere que leas la Biblia. Pero esta noche Satanás se tiene que largar de tu vida. En el nombre de Jesús, Satanás se larga de tu vida. El diablo no quería que yo lea la Biblia. Seguí en el pecado. Y un día viene a casa un homosexual amigo en el mundo, operado este hombre. Con este hombre andábamos de arriba para abajo, borrachera, fiesta, discoteca.
Ese hombre llegó a casa y comenzó a emborracharse. Y ese día yo no quería emborracharme. Este hombre estaba ya ebrio. Yo le decía, baja el volumen de la música. No hacía lo que él no entendía, el escándalo que hacía. Yo le decía, baja el volumen, descansa, mañana te vas. Pero él no quería seguir emborrachándose. Y era las 7, 9 de la noche y era muy tarde. Y en Europa después de las 10 de la noche no se puede hacer bulla porque viene la policía. Y si no tienes documento te deporta la policía. Y este homosexual estaba ebrio y no hacía caso, hacía un escándalo. Y se fue de la casa, tiró la puerta, hizo un escándalo terrible. Y después que se fue, me sentí tan mal. Dije, ¿qué vida es esto? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Decía. Comencé a llorar, yo no sabía por qué lloraba. Era como las 11 de la noche. No me interesaba la gente. Por primera vez salí al jardín de la casa para hablar con Dios. Yo no sabía lo que iba a pasar. Algo que reconozco en mi angustia, clamé a Jehová, salí al jardín de la casa, levanté mi mano al cielo y me postré ante mi Creador y le dije, Dios, no puedo más, ayúdame, por favor, ayúdame, aquí está mi vida, Jesucristo, no puedo más, le decía. Recordaba que había sido años esclavo del diablo. No podía dejar el alcohol, no podía dejar la prostitución. Y le decía a Dios, ayúdame, cámbiame, le decía, cámbiame. No me interesaba la gente, no me interesaba la vecindad. Yo estaba clamando a Dios y el oído de Jehová está atento a todo aquel que invoca su nombre. El oído de Jehová está atento a todo aquel que invoca su nombre. Desde esa noche que clamé a Dios, hace 9 años, aquí está el resultado. Aquí está el resultado. No tuve que pagar nada, porque Cristo ya pagó en la cruz. No he pagado nada. Clamé a Dios y Dios escuchó mi clamor. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda. Al día siguiente volví a las calles para prostituirme y ya no les quería robar a los hombres. Yo decía, qué raro, porque ya no les quiero sacar la billetera, porque ya no les quiero sacar el dinero. Era como si alguien me mirara, miraba a todos lados, pero no había nadie. Ya no les quería robar. Es que Dios comenzaba a hacer la obra en mí. Yo no entendía lo que pasaba. Llego a casa, comienzo a leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia y no sabía por dónde comenzar a leer la Biblia. No conocía iglesia cristiana y en París. No conocía hermanos. No conocía pastor. Es una bendición que usted en este lugar tiene una iglesia de sana doctrina. Es una bendición que aquí hay casa de Dios. Bendito es el Señor. La necesidad que hay en Europa, la necesidad que hay por allá. Yo no conocía iglesia, no conocía pastor. Comencé a leer la Biblia y llamaba a Italia, a mi prima. Le decía, prima, no sé qué me pasa. Prima, no sé qué me está sucediendo. Pero ella sí sabía lo que me estaba pasando, porque la iglesia seguía orando, la iglesia seguía clamando, la iglesia seguía vigilando. Y mi prima me daba versículos de la Biblia por teléfono. Y nuevamente vuelvo a prostituirme. Y ya no quería tener sexo con los hombres. Ya no quería que me toquen los hombres. Yo decía, ¿qué me pasa? Qué raro, porque ya no quiero tener relaciones sexuales. Era como si alguien me mirara. Y volví a casa, seguía leyendo la Biblia. Cuando leo el pasaje que dice en San Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Yo decía, ya sé, me voy a bautizar. Voy a viajar al Perú, voy a bautizarme. Ya no voy a ser una prostituta, decía. Ya no voy a ser una borracha. Voy a ser una mujer hogareña. Voy a amar a mi esposo. El diablo todavía me tenía enceguecido. Yo estaba tan creído que he cambiado de sexo. Era una mujer. Cuando yo le clamé a Dios esa noche, yo no le dije, Dios, quiero ser un hombre. Yo no le decía, Dios, yo no quiero esta vida de homosexual.
Yo estaba tan creído que era una mujer. Es cierto que yo le clamé a Dios. Yo no quería más vida de pecado, pero yo pensé que iba a seguir siendo una mujer. Y cuando llegué al Perú, grande fue mi sorpresa. Grande fue mi sorpresa, porque no era como yo pensaba. No era como yo creía que iba a agradar a Dios. No es como tú piensas. No es como tú quieres. No es como tú quieres. Es como Dios dice. Es como Dios dice en su palabra. No es como tú quieres. Hay tanta gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Lávate la boca antes de hablar de esa forma, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios, te guste o no te guste. Llegué al Perú y grande fue mi sorpresa. Comencé a congregar en la iglesia, comenzaron a prepararme para ser bautizado, y antes de ser bautizado me mandan llamar y me dicen: queremos hablar con usted urgente. Yo me acerqué a esta casa sin saber lo que iba a pasar, y comenzaron a hablarme. Me decían: Dios ama al pecador, pero Dios no ama tu pecado. Me decían: usted no puede bautizarse. Yo le decía: ¿por qué? Tengo que estar más tiempo aquí en el Perú. Me decían: no, Dios ama al pecador, pero Dios no ama lo que tú estás haciendo. Dios te ha creado varón, tú eres un hombre. Agarré mi cartera y me salía muy molesto de ese lugar. Me salía, el diablo me hacía sentir ofendido. Poder en la sangre de Cristo. Había una guerra, había una lucha espiritual en esa casa. El diablo que me decía: sal, sal para afuera. Y esta hermana levantó el volumen de una adoración que decía: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Esta alabanza tocaba. Esta hermana me decía: no te vayas, Fernando, no te vayas, Fernando, Cristo murió por ti. Yo estaba llegando a la puerta. Esta hermana decía: Fernando, Fernando, Cristo murió por ti.